Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía para Mulas. La semana pasada el gobierno anunció la recuperación, liberación de las reservas del lote 88. Ha habido cierto debate sobre cuál era la palabra exacta que se debía usar para calificar esta negociación del gobierno con las empresas, pero en general ahora la expectativa está centrada en cómo se hará para financiar el gasoducto sur andino y sobre todo si el proyecto petroquímico anunciado para el sur del país es viable y cuánto eventualmente tendría que poner el Estado en este proyecto, que se calcula entre el gasoducto y el polo petroquímico en 16.000 millones de dólares. Luego también hubo otra decisión importante hacia fines de semana. La Junta de Acreedores, pero liderados por el Ministerio de Energía y Minas, decidió no aceptar el plan de reestructuración de Dove Run para la refinería de La Arroyo, lo cual es un hecho bastante interesante o importante, considerando que en los últimos años Dove Run había logrado varias postergaciones, siempre bajo la premisa de que aún no podía cumplir con el PAMA. Vamos a estar ahora en la segunda parte del programa con José de Chávez, ex ministro del Ambiente, para conversar sobre ese tema. Y al final vamos a tener una especie de debate acá con Javier Torres y Miguel Santillana sobre Conga. Mañana se anuncia el estudio de impacto ambiental, así que seguramente eso generará una semana también movida en el país. Ahora, para comenzar el programa, vamos a tener una conversación sobre un tema internacional, pero que nos atañe de manera importante, que es el tema de lo que fue y lo que sigue siendo de alguna manera la crisis financiera internacional. Para eso estamos aquí en el estudio con Norman Loaiza, economista líder del Banco Mundial en el área de investigación del desarrollo, que ha venido a un evento de la Cámara de Comercio de Lima, QBadis, para hablar justamente del tema que les he planteado, que es la crisis internacional. Norman, buenas noches, gracias por estar acá. Encantado, muchas gracias, David. Antes de comenzar el programa, estamos conversando con Norman de un tema que quiero comenzar por él para después ir hacia las elecciones, justamente, directamente. En las últimas semanas, después que se lanzó el plan de salvataje a Grecia, ya digamos, y los mercados se habían calmado, todo parecía que estaba retomando la calma. En España Rajoy anunció una serie de medidas. De pronto los mercados se han puesto ahora desconfiados, dirían algunos, desde otra perspectiva de los economistas, atacar a Italia, básicamente sí, en la medida en que Italia ha estado colocando bonos para financiar su deuda y la tasa de interés de esa colocación ha comenzado a subir, lo cual ha sido leído como que comienza a haber desconfianza sobre la viabilidad de Italia para cumplir con su deuda. La pregunta ahí es, estas dos miradas que hay con economistas de diferentes vertientes, ¿no? Unos lo leen como tú comentabas antes de iniciar el programa, como que los mercados van anticipando el riesgo que existe en los países. Otros lo miran desde la perspectiva de cómo los mercados especulan, atacan contra economías frágiles para aprovecharse de eso y tomar mayores retornos. ¿Cuál es tu lectura, tu perspectiva de esta doble mirada? Quizás las dos perspectivas tienen razón en cierta medida, pero las economías que son atacadas son las que han perdido credibilidad. Los ataques especulativos no prosperan cuando las economías son sólidas. Solamente tienen esperanza de prosperar y de obtener ganancias cuantiosas cuando las economías están en un punto de quiebre, están frágiles. Y lo que los mercados hacen es anticipar esa fragilidad y ganar en la anticipación. En el caso de Grecia, los mercados no están convencidos que el programa que se ha establecido es confiable y viable. Y lo mismo está sucediendo en el caso de Italia. Es decir, piensan que va a llegar un momento en que la deuda soberana de estos países no va a poder ser pagada. Y en esa anticipación, el crédito a esos países se vuelve cada vez más caro. Pero es lo normal, es lo que tendría que pasar. Es lo que un sujeto de mal crédito tendría que esperar por su conducta. Caso bien diferente es el que están experimentando ahora Irlanda y España, que han realizado varias reformas, sobre todo en el área fiscal, que está haciendo que sean mejores sujetos de crédito. Están cambiando su sistema fiscal para reducir el déficit considerablemente y están cambiando las regulaciones laborales para hacer a sus mercados más flexibles. Esto hace que los mercados crean que una reforma
es viable y que la deuda es pagable. Ujú. Entonces no vale la pena atacarlos. Ahora, en el caso de Grecia, claro, de repente venían de un punto pues ya de derroche muy grande, pero también ha habido sus ajustes duros, o sea, importantes. O sea, de Sí. repente no son suficientes, pero han sido fuertes, ¿o me equivoco? Han sido, sí, tienes razón, han sido bien fuertes. Pero ¿cuál ha sido el resultado de toda la reestructuración? Ha sido solamente un aumento de la deuda. La deuda, como razón del Producto Bruto en Grecia, estaba ahora del orden del 160%. Y al comienzo de los problemas era 100%. O sea que ha habido un aumento después de todas las coordinaciones, las ayudas y los planes. ¿Eso es lo que pasa en Europa en general? ¿En general? No, en Grecia sí, en la Grecia en situación ha sido particular? peor. En los otros países ha sido mucho más moderada. Ujú. Además, con Grecia ha habido el problema de la falta de confianza en las mismas cuentas nacionales, porque ellos habían estado presentando unas cuentas a la Comunidad Europea que no calzaban con la realidad. Y cuando se ha descubierto que estas eran equivocadas, entonces ha habido un gran problema de confianza. Entonces, una de las lecciones, digamos, ya de la crisis desatada, es que es que inevitablemente hay un camino que los políticos siempre tratan de evitar en el corto plazo, que es que hay que hacer un ajuste rápido. Exactamente, exactamente. Bueno, en el evento que mencionaste de Cubo Vadis de la Cámara de Comercio, justamente voy a presentar un trabajo de investigación que extrae 3 lecciones de la experiencia de la crisis. Y la tercera lección es esa, la que acabas de mencionar. O sea, que los ajustes regulares, normales, los ajustes cotidianos son la mejor prevención que puedes tener contra un ajuste grande, contra un descalabro macroeconómico. Y me gusta de alguna manera comparar esto con lo que sucede con los terremotos. Muchas veces se dice, y es verdad, que ajustes pequeños temblores van ajustando la Tierra a su posición normal. Y si esto sucede, lo que se evita es un gran terremoto que ajusta de un momento a otro. Los cambios que se puede hacer en materia fiscal, en materia monetaria, en materia cambiaria, son como los pequeños temblores que el formulador de política va introduciendo para evitar el gran terremoto. Terremoto como el que está sucediendo ahora en Grecia o como el que sucedió en Argentina en el año 2000. Justamente por la incapacidad del ajuste cotidiano, el ajuste normal. Ahora, eso es diferente, y solamente por si hay alguna confusión, a que cuando ya el derroche ha sido realizado y la crisis está encima, al tema de la gradualidad en el ajuste. ¿Tú te refieres a que antes de que comience el gran problema es mejor que la economía ir ajustándolo de a pocos para que siempre esté en su punto de equilibrio, digamos? Exactamente, sí, a eso me refiero, me refiero. Una vez que el problema se ha creado, es muy difícil contener el ajuste grande. Eso nos lo está enseñando ahora Grecia. ¿Y las otras 2 lecciones que vas a presentar en tu exposición, cuáles son? Mira, la primera lección es que, antes de eso te doy un pequeño preámbulo. Cuando estábamos en plena crisis, muchos economistas y muchos pensadores sociales decían que esta crisis había sido tan grande que el conocimiento económico previo había quedado invalidado. Inclusive grandes economistas como Krugman y Stiglitz cuestionaban la macroeconomía moderna. Krugman sigue, ¿no? Y algunos siguen cuestionando. Bueno, a mí me parece que después, mirada a la crisis con unos años de diferencia, lo que hemos aprendido es lo que la macroeconomía nos había enseñado siempre. O sea, en primer lugar, lo que ya mencionamos hace un momento, que el ajuste gradual es mucho mejor que el ajuste grande, que evitar los desequilibrios es la mejor manera de prevenir una crisis macroeconómica. Segundo, es que la mayoría de crisis, aunque pueden tener un gatillante externo, son domésticas en su fuerza e intensidad. Esta crisis económica ha afectado a muchos países, es verdad, pero no de igual manera. Pero el Perú, por ejemplo, es uno de los países que ha salido mejor parado. Y ha salido mejor parado porque estaba bien preparado domésticamente. Las políticas internas estaban bien cuadradas. La política monetaria, bancaria, fiscal, todas estaban bien empalmadas como para resistir un embate de esta naturaleza. Entonces, son las características domésticas realmente las que van a determinar qué también puede el país resistir
cualquier tipo Cualquier de crisis. evento exógeno negativo. Y la otra, si podemos tenerla también acá en el, para Sí, claro. la tercera lección, la segunda. Claro, esta lección más bien tiene que ver con el tipo de subsidios que se pueden dar a una conducta demasiado riesgosa. Estos subsidios en muchos casos tienen la forma de, por ejemplo, un rescate bancario. Estos son subsidios al riesgo extremo y deben ser evitados. Por ejemplo, en el caso de lo que sucedió en Estados Unidos, el gobierno había estado rescatando a bancos, y este rescate de bancos lo que hace es crear el incentivo para que los bancarios tomen posiciones de riesgo muy altas. La expectativa es que si llega un momento malo, entonces el gobierno va a entrar y rescatarlos. Pero si no los rescatas, todo explota supuestamente. O ese es el miedo Claro. que te meten. Es que si no rescatas a los bancos, claro. Curiosamente, quienes meten ese miedo son los propios bancos que han creado el problema. Entonces, es una política de prevención de la acción riesgosa. La previenes evitando cualquier tipo de incentivo al riesgo exagerado, al riesgo extremo, tanto de parte de bancos, otros agentes económicos, como de los propios consumidores. El Estado es un tema puede muy tener, importante. yo creo que es un tema bien importante. Aquí en el Perú, Porter llamó la atención antes de la crisis sobre que había una burbuja, y todo el mundo dijo, no, que nada, ¿cómo es posible que diga eso? Y él dijo, yo solamente llamo la atención sobre lo que veo, los números. Y acá me parece que hay no dijo que ya había una burbuja, pero como que estabas caminando, y cuando estás caminando a veces no te das cuenta de dónde puedes terminar. Exactamente. Entonces ahí el regulador es muy importante. Yo creo que sí, es muy importante para evitar cualquier incentivo que lleve a un riesgo extremo o exagerado. Bien, Norman, muchas gracias. ¿Cuándo es la presentación? Es el miércoles. La conferencia es el miércoles. Y va a haber otras personas, especialistas del Banco Mundial, de otras organizaciones internacionales y de la propia Cámara de Comercio. Bien, perfecto. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Entonces, muchas gracias por compartir Encantado. aquí las lecciones de la crisis. Encantado, gracias. Vamos a una pausa y volvemos. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad, Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres.
Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Bien, estamos de vuelta en el segundo bloque del programa y ahora estamos con José Chávez, ex ministro del Medio Ambiente, con quien vamos a conversar sobre dos temas. La Oroya, Dove Run, y también sobre Conga, ya que mañana se presentan los agregados variantes al estudio de impacto ambiental. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Bien, Dove Run. Lo de Dove Run es interesante no solamente por el tema técnico, sino por el tema político, ¿no? Porque Conga era una muestra de un gobierno supuestamente para algunos de que se alineaba con el capital, que le preocupaba poco el medio ambiente, y de pronto viene esta decisión de la Junta de Acreedores, pero liderada por el Ministerio de Energía y Minas, donde dice, oye, ¿sabes qué cosa? Esto no va más, necesitamos un plan creíble, algo que el gobierno de García no se había atrevido a hacer. ¿Cuál es tu lectura de esta negativa del gobierno de seguir dándole prórrogas a Dove Run en la Oroya? Yo a estas alturas me estoy preguntando sobre cuál era realmente el objetivo de la empresa, ¿no? Si finalmente la empresa quería seguir operando, seguir viendo la posibilidad de sacar adelante el complejo metalúrgico en esta tercera ampliación, porque no hay que olvidar que esta hubiese sido la tercera ampliación. La empresa recibió el complejo metalúrgico, tenía 10 años para implementar este programa de inversiones ambientales, que es el famoso PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Recibió una ampliación en el 2006, volvió a recibirla en el 2009, ya han pasado 15 años, en marzo se cumplieron 15 años y no había cumplido. Entonces, yo sí creo que es legítimo preguntarse cuál era la estrategia de la empresa. Porque, como bien dices, digamos, es un caso que tiene varias aristas, ¿no? Y no hay que olvidarnos que la empresa también había apostado por este proceso de arbitraje, ¿no? Es el primer caso que el Perú es llevado a un proceso de arbitraje al amparo del capítulo de inversiones del TLC entre Perú y los Estados Unidos. Se ha iniciado un proceso en abril del año pasado con una demanda de $800 millones. Ahora, creo que las condiciones que planteaba la empresa eran inaceptables en esta ocasión, tanto para los acreedores como como parte de los acreedores para el Estado peruano. Pero antes ¿no? también presentaron condiciones inaceptables y los gobiernos habían aceptado. Sí, sin problema, ¿no? Lo que pasa, era más explicable la primera vez, en el 2006. Claro, además era la primera vez como que ya confías, ¿no? Así es. En la segunda, cuando se le da la ampliación, ya es en un momento en el cual el complejo había paralizado sus operaciones. La empresa se había declarado insolvencia, había enviado a los trabajadores de vacaciones, ¿no? Entonces, el gobierno aprista entonces le da esta segunda ampliación, ¿no? Pero en este caso, estaban planteando condiciones como, por ejemplo, esta condición básica que el Estado peruano asuma la responsabilidad por los juicios que se le han abierto a Dove Run en Missouri, ¿no? Que es un montón de plata, ¿no? Que va a ser una demanda multimillonaria. Yo creo que la empresa está sumamente preocupada por este tema, porque no hay que olvidarnos que ya la empresa recibió, digamos, una definición de un juicio similar en los Estados Unidos, donde ha tenido que pagar más o menos $20 millones por persona. ¿A pobladores de La Oroya? No, en el caso de los impactos ambientales de una fundición que tenía en el estado de Missouri, ¿no? En la localidad de Herculano, que está sirviendo un poco como caso de referencia para este proceso que en este caso sí le sigue. Claro, Dove Run además en Estados Unidos tiene mala imagen, o sea que las posibilidades de que ganen, digamos, todo el mundo sabe quién es Dove Run allá en Estados Unidos. Por supuesto, en algunos años incluso ha sido considerada como la empresa de peor comportamiento ambiental por la Autoridad Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, ¿no? Entonces sí, es una empresa que tiene los peores antecedentes de comportamiento ambiental. Y es curioso que se atrevan a llevar un país a la corte sabiendo que tienen toda esta carga legal detrás. Lo que pasa es que los procesos de arbitraje se mueven en un escenario que es distinto a lo que puede definir la normativa legal de un país como Estados Unidos o incluso el Perú, ¿no? El CIADI, que es ese instrumento del Banco Mundial, y un CITRAL, que es el instrumento en realidad donde se va a seguir el caso del Oroya, que pertenece a Naciones Unidas, digamos, son instrumentos que tienen no es una cancha que esté pareja, ¿no? Es una cancha bastante más favorable para los inversionistas y menos favorable para los estados, ¿no? Las reglas de juego del capítulo de inversiones tienen ese espíritu, proteger a los inversionistas
frente a posibles amenazas de expropiaciones. Y los argumentos que está utilizando Doerran, yo no los subestimaría, ¿no? Lo primero que está diciendo es que en el Perú ha recibido trato inequitativo, y básicamente porque el PAMA del Oroya tenía dos partes. Una parte era responsabilidad de la empresa operadora del complejo y la otra parte era responsabilidad del Estado. Y hay que reconocer que el Estado no ha cumplido su parte, ¿no? Sí. La parte Ahora, de los el pasivos. Estado dice que ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Que no podían cumplir con la remisión de los suelos mientras la refinería seguía contaminando, porque iba a ser como invertir y volver a invertir luego. No tenía sentido, efectivamente. Claro. Yo le doy totalmente la razón a esta posición del Estado. Es decir, ¿de qué sirve limpiar si La refinería sigue contaminando? Así es, si el complejo sigue contaminando? Esta planta de ácidos sulfúricos era fundamental. La duda que tengo es si el argumento va a ser suficientemente sólido para convencer a estos árbitros. Claro. Y el otro argumento era el de amenaza de una expropiación, en este caso indirecta, ¿no? Y básicamente la explicación es la presencia, digamos, del Estado peruano en esta junta de acreedores, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Es un proceso que se especuló mucho que si es que le dábamos la ampliación, Doerran iba a retirar este arbitraje, pero indudablemente no iba a ocurrir. El arbitraje más bien está vinculado a lo de Missouri, ¿no? Yo creo claro, que la cosa está eso iba a ser un chantaje en el cual el gobierno iba a cometer un gran error si cedía. Totalmente de acuerdo. Ahora, Doerran, por lo que han dicho ellos, va a insistir. O sea, supuestamente en estos 6 meses de liquidación en marcha, en realidad ellos podrían presentar otro plan de reestructuración en el camino, que yo pensé que no, pero resulta que podrían eventualmente. Sin duda, al haberse planteado esta modalidad de liquidación en marcha, Doerran también podría volver a presentar un plan de reestructuración que tiene que ser creíble y aceptable. ¿Y podría presentar 2 o 3? Si le dicen que no al siguiente, ¿puede presentar otro de nuevo o no? No, yo creo que hay un límite por el cual ya se tienen que tomar decisiones, ¿no? Porque además ha habido un factor clave, que es el tema de los plazos perentorios, ¿no? Y eso siempre ha sido el juego de Doerran, ¿no? Siempre dejar las puertas abiertas de futuras ampliaciones de plazos, pero en este caso era necesario que se hable de un plazo perentorio. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este proceso de liquidación en marcha, porque hay varios vacíos que van a tener que ser aclarados. Es decir, lo cierto es que, y esa ha sido la posición del Estado peruano, que el complejo no puede volver a operar si es que no se culmina con el último proyecto del programa de inversiones ambientales, que además no es cualquier proyecto, equivalía al 60% del monto total de la inversión, ¿no? En el PAMA. Entonces, bueno, ese es un vacío. Habrá que ver también de dónde salen los recursos para pagarle a los trabajadores, ¿no? Pero lo cierto es que la liquidación en marcha no va a ocurrir en estricto, porque el complejo está paralizado. Es un complejo que está paralizado desde el año 2009, y para que vuelva a operar se tendría que culminar esta planta de ácidos sulfúricos, y para que eso ocurra va a pasar un buen tiempo. Claro, que ahí el gobierno ha encontrado una buena salida a lograr que sea de la mina Cobriza, que a veces la gente no se acuerda que también forma parte de Doerran, de donde salga el dinero para ir pagando a los trabajadores, y por eso el clima social se ha calmado también. O sea, no está tan agitado como en años pasados. Sí, aunque han anunciado que los trabajadores se estaban reuniendo hoy día para ver qué decisión tomaban. Yo espero que siga así, calmado. Yo insisto que el peor aliado de los trabajadores era la empresa Doerran, ¿no? Pero es increíble. Bueno, o sea, aprovechemos para hablar un poco de Conga. Mañana se anuncia el estudio de impacto ambiental. El peritaje, en realidad, ¿no? El peritaje. ¿Tú qué esperarías del peritaje? Porque tú has tenido oportunidad de revisar el EIA y tus técnicos te han hablado del EIA. ¿Ese peritaje qué cosa debería decir para que sea creíble y viable Conga? A ver, te comento, digamos, la idea de que el estudio de impacto ambiental sea revisado por expertos fue... ¿Confías en esos expertos? No los conozco. Pero digamos, yo leí el currículo y el currículo era espectacular de los tres. Sí, pero no los conozco. Yo creo que... por eso te estaba comentando que esta idea de que haya un conjunto de expertos que le den una mirada al estudio de impacto ambiental fue la primera recomendación que hizo el Ministerio del Ambiente en este informe que elaboramos hacia finales del mes de noviembre, que después se dijo que se había perdido, que no existía. La primera recomendación era esa, ¿no? Que uno o más expertos le den una mirada al estudio de impacto ambiental para encontrar algunas salidas. La metodología que habíamos definido era una metodología
participativa. La idea era construir con el gobierno regional de Cajamarca y con los actores de Cajamarca los términos de referencia y elegir un conjunto de expertos donde, por supuesto, como parte del equipo también lo integren algunos recomendados por el gobierno regional o los actores sociales de Cajamarca. Ese proceso no ocurrió como lo habíamos diseñado. Después vino la crisis política a comienzo de diciembre, la renuncia del gabinete, y bueno, después se implementó el proceso del peritaje que, como recordarás, digamos, ya se había nombrado los peritos estuvieron bajo 7 llaves, los nombres guardados, no se publicaron los nombres, y se tendió una suerte de manto así de interrogante de qué era lo que estaba pasando. Entonces, el punto es que creo yo que no se ha generado el mejor clima para ir recuperando un poco la confianza y la relación con la población, ¿no? Que creo hubiese sido útil. Que espero, bueno, a estas alturas yo creo que ya está claro que nadie defiende el proyecto tal y cual estaba aprobado en el estudio de impacto ambiental, porque además es una particularidad que hay que subrayarlo, y es una diferencia de este caso con Tambo Grande, Tía María, Río Blanco, Majasi y cualquier otro. En este caso, el Perú ya ha firmado un estudio de impacto ambiental, ya está aprobado un estudio de impacto ambiental, que es una herramienta fundamental. O sea, la empresa tiene esa aprobación, es la luz verde que le dio el Estado peruano en octubre del 2010. Entonces, por lo tanto, es un caso que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque si se cometen los errores, el país también estaría expuesto, digamos, a procesos de arbitraje, no tengo la menor duda, ¿no? Entonces yo espero que el informe pueda dar algunas luces. Creo que no le ha hecho bien, digamos, a crear un clima de confianza esto de estar postergando, digamos, la fecha de Eso quiero preguntarte, sí, eso quiero preguntarte luego, pero en general, de lo que tú dices del informe, lo que debería pasar mañana es que las recomendaciones de los peritos impliquen en realidad propuestas de mejoras sustantivas al estudio de impacto ambiental, montos de inversión mayores de los que se había pensado inicialmente, o que básicamente digan, no, eso está, la primera parte está bien. Plazos de maduración seguramente distintos. Yo revisé, digamos, ese fue el encargo que tuve de parte de mi ministro, y yo con 25 funcionarios, yo participé de ese equipo, revisamos el estudio de impacto ambiental. Tuvimos reuniones de trabajo con la empresa y identificamos algunos puntos críticos de LEIA, básicamente ausencia de un enfoque ecosistémico, la zona de influencia no creíamos que eran los 32 caseríos que la empresa mencionaba, el tema de la valoración económica, que se había utilizado la metodología de valor de uso directo y no se tomaban los aspectos indirectos que tienen que ver con los ecosistemas. Es decir, habían varios aspectos que estaban a la base. O sea, que todo eso podría aparecer mañana en las opiniones. Vamos a ver, yo estoy muy interesado en verlo y espero que se publique y se tenga acceso a todo el informe, y sin duda yo voy a estar muy interesado en revisarlo y espero que el informe pueda dar algunas luces para, digamos, recuperar los espacios de diálogo, de confianza, y se puedan comenzar a ver algunas posibilidades y algunas salidas de este conflicto que sin duda es un conflicto complicado, complejo, ¿no? Complicado. Ahora, mirándolo... Perdón, y ya no es solamente a estas alturas un problema técnico, ¿no? Se ha vuelto un tema social, un tema político. Eso te quería preguntar, porque ¿cuál es tu lectura ahora que lo miras ya a la distancia, en el tiempo, lejos de la función pública, entre comillas, en el sentido de... Hay un grupo de políticos que son los líderes que no les interesa si la observación de los peritos es la adecuada, no, y no tiene que ver con los procesos ni si con el gobierno dio los pasos correctos, tiene que ver con que pasara lo que pasara, tenían un discurso político que iban a levantar para oponerse al proyecto como de todas maneras. Pero sí tiene que ver, es el tema del reto que siempre tenemos alrededor de estos temas de conflictos, ¿no? Como país tenemos pendiente esta urgencia de identificar cuál es la agenda legítima que están detrás de los conflictos. Exacto. Que haya agendas ilegítimas, no tengo la menor duda, pero que hay una agenda legítima. Es que hay un punto en el cual se cruza. Ah, no, claro. Yo creo que la hay. De la población que está ahí en las plazas y cree que hay un problema. Pero arriba hay unos líderes que saben perfectamente que el tema va por otro lado y simplemente siguen manipulando a la población. Yo te puedo dar la razón en ese punto, ¿no? Pero como que tenemos la necesidad de ver el punto de equilibrio entre esos procesos que se juntan, porque justo el otro día conversábamos de este tema y, digamos, ¿qué de común puede haber entre el presidente regional de Cajamarca y el presidente regional de Tacna? Digamos, políticamente, el de Tacna, el señor Chocano, digamos, es un político conservador, ha sido congresista de Unidad Nacional, y él está en una posición tan dura frente a la ampliación de Toquepala
y dice no me tocan una gota del agua, como la que tiene Santos en este momento en Cajamarca. Es decir, yo creo que esa es una evidencia de lo que está pasando en el país en torno al tema de la minería. Pero ahí la explicación es que son gobiernos regionales los dos, cuya capacidad de ejecución del gasto es mínima, que no tiene ninguna bandera de qué hacer con su departamento clara, y su mejor bandera política frente a la población es nos oponemos a la inversión privada, y que es como crear el enemigo Chile, ¿no? Entonces creas el enemigo dentro en casa para tú presentarte como líder de la, la defensa de la región. Puede ser. Yo lo que creo que además hay una agenda pendiente que el país todavía no aborda. Yo creo que esa agenda tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver con políticas públicas que ya tienen 20 años y creo que se han agotado, con la necesidad de reformas que permitan, digamos, recuperar esos equilibrios perdidos entre la actividad minera y los intereses de las poblaciones locales. Lo digo porque, digamos, la misión en el ministerio era hacer un aporte en ese sentido, ¿no? ¿Hay autoridad ambiental en el país? ¿Hay una autoridad ambiental? No, hay varias. El Ministerio del Ambiente no es la autoridad ambiental que el país necesita. Cada ministerio en la práctica es la autoridad ambiental de su sector. Y creo que en el tema ambiental ahí hay un reto que está pendiente, que esperemos que pueda sacarse adelante, ¿no? Voy a tomarme un minuto más, me lo descuentan del siguiente bloque. Manuel Purgal Vidal, ¿qué te parece su desempeño hasta el momento en el ministerio? Bueno, apenas tiene 3 meses, ¿no? Pero digamos, tiene 3 meses, pero con una exposición bastante alta. Con una exposición bastante alta, yo creo que como consecuencia del contexto, el escenario y evidentemente también de la propia capacidad que tiene Manuel. Manuel lo conozco, lo estimo mucho. Yo creo que cualquier persona que se siente en ese ministerio tiene como misión básica, fundamental, construir en serio una autoridad ambiental, ¿no? Yo creo que esa es la tarea central. Hasta el momento había una especie de broma en el ministerio, ¿no? El ministerio puede cerrar durante 3 meses y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces yo creo que la gran tarea es construir una autoridad ambiental en serio y a fondo, ¿no? Pero él se ha logrado, digamos, poner al ministerio ahí delante, ¿no? Digamos, veremos, ojalá. Se le extrañaría por lo menos en los medios. Tiene una exposición mediática. Yo creo que el ministerio también en el periodo dice que cuando decidió, digamos, darle una mirada al estudio de impacto ambiental, abrió un escenario diferente, distinto. Yo creo que era lo que teníamos que hacer, sabiendo que era un estudio de impacto ambiental aprobado, pero sabiendo que se venía un conflicto de envergadura. Pero mira, si uno lo mira en perspectiva, lo bueno es que el tema ambiental está cada vez más en la agenda y que va ganando espacio. Entonces, lamentablemente en el mundo estos cambios pues a veces se generan de manera con conflictos, digamos, así evolucionó el mundo, pero el tema es que nos lleven a algún lado, ¿no? Sin duda, yo creo que esa es un poco la tarea, ¿no? Cómo consolidamos, digamos, el espacio que la agenda ambiental necesita en cualquier estrategia de desarrollo sostenible, ¿no? Bien, José, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Veremos qué nos trae mañana el peritaje del proyecto Conga. Vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando con Conga. Vamos a estar con Javier Torres y con Miguel Santillán acá en un debate sobre qué va a pasar después de mañana. Volvemos. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriancel. A las 8, Internet en la actualidad, en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, la lucha por la diversidad sexual, conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. A las 8,
un programa de programación. Es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en Sala Llena con Eduardo Grenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad, Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometidas, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. It's a rocking little record. I want my jockey to play. You know my temperature's rising and the jukebox is blowing a fuse. My heart's beating rhythm. Estamos de vuelta, acá me quieren peinar en vivo, miren. Te vamos a hacer Oye, ¿qué pasa? Mira, estamos de vuelta, estamos con Javier Torres y Miguel Santillana para hablar de Conga. Pero antes de ir al debate de Conga, queríamos preguntarle a Miguel, que conoció un programa en el canal de Willax, que nos cuente por qué se fue de Willax. ¿Qué pasó? Bueno, yo no me fui de Willax. ¿Se fueron? Me fueron. Te fueron. ¿Por qué te fueron? Pues tú siempre te portas mal, Miguel. No. O sea, que debe ser por un motivo válido. No, parece que hay gente muy sensible entre los accionistas y el director periodístico del programa, del canal, mejor dicho, que se asustaron porque en la base de datos que estamos trabajando sobre pequeña minería artesanal, encontré a Oscar Eduardo Valdés Dancuarta. Y la pregunta que yo hice en mi programa, mi fenecido programa, era una cosa muy simple. El señor aparece con el expediente 1872-2011 y fecha de inicio 8 de octubre de 2011, fecha de término 8 de octubre de 2013. Y si cualquiera puede darse cuenta que el 8 de octubre del 2011 el señor era ministro del Interior. Y según las leyes peruanas, ninguna persona que ocupe cargo público importante puede hacer negocio con el Estado peruano. Entonces lo que yo pedía era una aclaración. Es lo único que pedí. Ahora, después salió en los medios que en realidad esa concesión estaba sin uso hace años. Entonces, disculpe un ratito. Lo que yo estoy hablando es un derecho minero. Y los derechos mineros, si están inactivos, pierdes el derecho minero.
Claro. Que lo trabajes o no lo trabajes Pero es en otra octubre cosa. del 2011 se había renovado el derecho minero. Es lo que después fueron a aclarar. Ya, o sea que se había renovado. Habían renovado. Eso es Ya, lo que con yo fecha pedí octubre que del se- 2011. Ah, ya. Es lo Ok. que yo pedí que aclaren. Ya. Pero parece que esta pregunta levantó iras santas, preocupaciones. y Pero cosas te por el estilo. preguntaron por qué no contrastaste, por qué no verificaste si es que era un nuevo derecho. Es que eso es lo que estaba pidiendo, que se me aclare el tema, porque otra que teníamos referencia, que se llama Oscarín, que la tiene desde enero del año 95, yo tengo todo el expediente. Pero lo que no teníamos, porque no aparece en la base de datos el nombre, es a qué se refería el expediente 1872. Y en el expediente del ministerio no aparecía que era una renovación y no un pedido nuevo. No, yo te puedo mostrar la base de datos, que es de uso público además. Lo que pasa es que cada cierto tiempo Ingemet le informa al Ministerio de Energía y Minas quienes tienen derechos mineros como pequeño productor minero y como minero artesanal. ¿Y tú aclaraste el tema en tu siguiente programa o ya no hubo programa? Ya no hubo más programas, simplemente esto fue el miércoles antes de Semana Santa, mi programa es a las 11 de la noche. El día viernes me invitaron a Radioprogramas del Perú, a mediodía, a Chema Salcedo para hablar de este tema. Y en función de esa entrevista, me llamaron como a las 11 de la noche del canal para una reunión en el local del canal a las 11:30 de la mañana, con Gilberto Hume, que es el director del canal. Y intercambiamos ideas, me mostró lo que le había mandado Diana Arias Estela, que entiendo que es la jefe de prensa de PCM, sobre Oscarín. Pero yo había dicho que Oscarín está muy bien, no hay ningún problema. Y los documentos que mandaba Arias Estela había problemas, pues porque de Oscarín lo que pasa es que se había sobrepuestos en terreno de su suegro. Entonces había Oscarín y la concesión Dieguito al costado. Entonces eso me dio pie a seguir investigando, y resulta que si bien Óscar Valdés Dancuarta, nombre propio, tiene un derecho minero, la empresa en la cual él ha sido gerente general hasta julio del 2011 tiene 6 derechos mineros. Pero de la cual él ha sido, ya no es. Su esposa es. O sea, mientras que él es ministro de Estado, él ha transferido todos los cargos, etcétera, a su esposa. Ok, pero ahora todas esas concesiones están inactivas y... No necesariamente están inactivas. Es que entiende una cosa es el derecho minero. No, claro, me refiero a que no Otra están en cosa- operación ni exploración ni nada por el estilo. Sí están en operación. Porque además los invito a cualquiera, vayan a la página web, pongan Corporación ADC y va a salir la historia familiar de cómo se hizo el capital originario para que ahora tengan una empresa de transportes y una empresa de fideos. El capital originario lo hace el señor Antonio de Col, suegro del señor Valdés Dancuart, a través de operaciones de pequeña minería y de ser proveedor de Sauder. Ok, pero entonces vienen de la familia de De la Óscar. familia de Óscar Valdés. De la la familia esposa de esposa. Óscar Valdés, pero no de él directamente. Claro, es que él después saca en el año 95 una concesión minera a su nombre. Claro, que esa no está en explotación ni en exploración. Eso es lo que él dice. Y el diario La República, el día domingo de Resurrección, el diario La República publica una nota con información del diario La República Sur, edición Sur, en el cual han ido a la zona y han tomado fotos que había maquinaria. Entonces yo no puedo, o sea, es lo que informa el diario La República. ¿Y te aviso con el ministro Valdés después de eso en algún momento? Sí, lo interesante es que me he visto con él y en criollo podemos decir que hemos planchado, en el sentido de que él sí se sentía que la forma en que yo había comunicado la noticia lo había afectado, puesto que otros medios, llámese La República, La Primera, etcétera, se dispararon con esa información, y que en Cajamarca pues ahora tanto Gregorio Santos como Marco Arana lo llaman el empresario minero Óscar Valdés y cosas por el estilo. ¿Valdés te llamó para conversar o cómo? No, fue un encuentro fortuito en el cual felizmente se aclararon las cosas y quedó muy claro que ha habido un problema con los intermediarios, porque parece que presionaron mucho al canal, más de lo que debían, y según Valdés el fin de su queja no era que me voten el canal, que es lo que lograron sus intermediarios. Y Pero en el canal te reclamaban básicamente no haber contrastado llamado para verificar la información. es que el tema es que la información no es un chisme, no es un trascendido. Esto sale de una base de datos oficial del Estado peruano. ¿Qué es lo raro? Acá no hay ningún trascendido. Entonces, felizmente con Valdés hemos quedado en que quiere que lo apoyen en ciertos temas que ya antes estaba apoyando a la oficina de PCM, y se arregló el tema con él. El problema son los ayayeros o eleizos e intermediarios
que han asustado más de la cuenta a los socios y dueños del canal. Y Bueno, tomaron la decisión. pero por lo que sigues diciendo, tú sigue habiendo un problema de él respecto a sus operaciones mineras. Lo que yo veo como problema, ahora que se aclaró el tema de Oscarín, es que ha habido una mesa de negociación en Tacna. Una mesa de negociación donde estaba el presidente regional, el alcalde, los alcaldes provinciales, y se manifestaron en contra de las operaciones de Southern porque quieren hacer la ampliación de Toquepala. ¿Ok? Entonces Tito Chocano. Entonces ellos pelearon muy fuerte con Valdés cuando Valdés va a Tacna y pide 15 días para unirse en Lima. A la reunión de Lima, que ellos vienen a regañadientes, le dicen que hay una oferta de 700 millones que él, Valdés, había negociado con Southern. Y eso tenía que ver 300 millones para un hospital en Tacna y 400 millones para represas, para riego por goteo y cosas por el estilo. Entonces lo que le sacaron, lo que resentían los tacneños es que haya sido una relación Valdés-Southern y ellos no hayan estado presentes en la negociación. Y por otro lado, ahora entiendo la queja de los medios de comunicación de Tacna que decían, oye, un momentito, si su empresa hace años es proveedora de Southern, ¿cómo él, como primer ministro, va a negociar directamente con Southern? Ahí hay un problema. Hay un problema. ¿Okay? Entonces, más allá de eso, no puedo decir. Ahora, que los cajamarquinos quieran meterse en que el señor es empresario minero y cosas por el estilo, Oscar Valdés Dancuart y su empresa de fideos no distribuyen Cajamarca, nunca han llegado por allá. O sea, que haya un conflicto de interés entre Valdés y la negociación de Conga, en absoluto. No, claro, es un... Ya, ok, ya te entiendo perfectamente. Bueno, es un tema para investigación para la MULA, así que hay que mandar ahí a Ricardo León a Tacna. Bien, vamos a hablar sobre Conga. Mañana sale el peritaje. Ustedes dirán de qué vamos a hablar si no sabemos qué cosa es el peritaje. Pero lo que quiero saber es cuál es el escenario, porque el tema no solamente es técnico. O sea, digamos que digamos que en el mejor escenario el gobierno ha recibido un documento que dice todo está chévere. En realidad, políticamente no va a presentar un documento que diga eso, sino que presentaría algo que le diera algún tipo de exigencia a Yanacocha. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, lo primero es que hay que recordar pues, que este es un peritaje de parte, ¿no? Y entonces un peritaje se hace cuando hay dos partes que tienen algún tipo de discrepancia. Aquí es una parte que es la que estaba de acuerdo con el estudio y que se manda a hacer un peritaje a sí mismo, ¿ya? Consecuencia, cualquier observación, por pequeña que sea, es una derrota para el gobierno. Y creo que así lo va a recoger el sector opositor, porque cualquier observación que le hagan al proyecto, grande, chiquito, mediana, Gregorio Santos perfectamente puede decir, bueno, nosotros lo dijimos, nosotros lo advertimos. Entonces el punto es, ¿cómo va a presentar este informe mañana el gobierno? Yo pensé que el gobierno iba a recibir el peritaje y presentarlo, y correr traslado a Minera Yanacocha de las observaciones, en fin, ¿no? Y a los sectores, pero a lo que se ha convocado mañana es una conferencia de prensa al mediodía con los peritos, que nos van a decir en qué concluyeron sus informes. No me parece que es la manera más feliz de presentarlo en términos de algún tipo de cambio en la dinámica del conflicto que hemos tenido. Me parece que el gobierno lleva días tratando de ver cómo se deshace de este peritaje que contrató y que creo que nunca tuvo claro para qué contrató. A ver, acá el tema es que se buscaba una salida política al paro, que es el primer paro que es el 9 de noviembre y luego el paro que se hace a fin de mes y comienzo de diciembre. Entonces, no sé quién tuvo la brillante idea en el gobierno de plantear esto del peritaje. El peritaje no existe en la legislación peruana, en el derecho administrativo peruano, puesto que el estudio de impacto ambiental fue aprobado en octubre del 2010. Y esto de los peritajes abre una peligrosa situación, porque del día de mañana, ¿por qué no hacemos peritajes de lo que dice la Corte Suprema? ¿O por qué no hacemos un peritaje de lo que dice el Tribunal Constitucional? O las leyes absurdas de estos conmechados los congresistas. Entonces, si vamos por el lado del peritaje, mancamos, porque destruyes todo el tema administrativo institucional. Ese es el primer tema.
O sea, sí es un callejón sin salida. Claro. Coincidimos en que es un callejón sin salida. Claro, ¿o pues, no? además, en la reunión de PDAC en Canadá, a los inversionistas extranjeros le llamaba poderosamente esta cuestión del peritaje. Y entendemos que el Estado peruano ha dicho que esta es la última vez que lo hace. Porque como te digo, abre la caja de Pandora para que el día de mañana cualquier cosa sea sometido a una especie de tutelaje internacional de la decisión del Estado peruano. Ya te quiero hacer un comentario al tema del callejón sin salida. Lo que pasa es que ahora que todo el mundo tiene claro que Humala es un tipo que va a respetar el mercado y todo el rollo, ahora nos parece absurdo que haya hecho eso en el momento que lo hizo. Pero si recordamos en el momento en que pasa lo de Conga, todavía los empresarios no estaban claros de que Humala era un presidente que iba a respetar las reglas de mercado, los contratos. Entonces, la señal que requerías en ese momento no es la que tú crees ahora que requieres. Los empresarios les quedó muy claro con qué tipo de animal tenían al frente en el periodo de presidente electo, de presidente en funciones, por todas las negociaciones que han habido con la CONFIEP, con la Sociedad de Minería, etcétera. O sea, no por nada el que está ausente ahora de la presidencia de CONFIEP, el señor que viene del grupo Brescia, Speciani, dijo que todo está aclarado. Bueno, ¿O no te acuerdas? Claro, pero tenía que decir eso, ¿no? No, un momentito, es que ya han hablado con él, ya se arreglaron. Cuando tú miras los índices de confianza del BCR, de apoyo, la cosa no era tan clara. La gente no le terminaba de creer. Bueno, ya, pero ahora puede ser que no le terminaran de creer, ¿no? Ahora, me agarro del último que he dicho de Miguel. ¿Y cuál es ese animal político que tenemos en Palacio? El gran diagnóstico de todos los analistas es que es un pragmático. Sí. Pragmático era Alberto Fujimori, no Ollanta-Humala. Ollanta-Humala es un presidente que, hasta donde uno lo ve, su capacidad para tomar decisiones, uno podría ponerla en cuestión. Y se demora mucho para tomar decisiones. Ahora bien, el peritaje efectivamente fue una salida en un determinado momento, y fue no en el momento Lerner, sino en el momento Valdés. Así es. ¿No? Como parte de esta agenda que venía acompañada de obras de inversión que Cornejo ha manejado bastante bien en medio de lo mal que se ha manejado el asunto. Ahora, lo que yo creo es que el tema, para mí el peritaje, la clave es cómo se presenta. Y yo sí esperaba que el presidente diera algún tipo de mensaje, aprovechando además la coyuntura de Oberrán, donde el gobierno quedó bien parado. Entonces podía reafirmar su política de nueva minería responsable, evitando usar el término agua y oro, y planteando, bueno, si mandé a hacer un peritaje a unos expertos y he encontrado una observación, por mínima que sea, habrá que revisar no todos los EIA, sino cómo se está haciendo ese trabajo. Y eso implica algunos cambios en quién lo hace, si es el Ministerio de Minas, si es el Ministerio del Ambiente, si es que hacer algunas reformas, lo que se discutió cuando se negociaba la sobreganancia, de si haces licitaciones internacionales. O sea, un mensaje de ese tipo se tiene que dar, porque si no, es la mera solución a este conflicto. Claro. Y entonces cuando venga otro conflicto, ahí sí puede pasar lo que dice Miguel. Entonces cualquiera va a decir, bueno, aplíquenme un peritaje a ver qué pasa. Entonces el tema para mí es que creo que el gobierno no está aprovechando esta circunstancia, ¿no?, para salir y decir, acá tenemos la nueva política minera en el tema ambiental hacia adelante. Me parece que están tratando de salir una vez más al paso del conflicto y dando palos de ciego en algunos temas. Ahí tenemos discrepancias con Miguel en el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en Cajamarca, ¿no? Lo hemos discutido en otro momento, pero ¿qué se logró con esa presencia? Que el paro fuera débil. El paro igual iba a ser débil, porque el frente estaba roto. Pero si tú organizas, si tú llegas a las Fuerzas Armadas, unificas a toda la oposición. Y eso fue lo que se logró. Entonces, no me queda claro a mí cuál es finalmente la propuesta del gobierno en su lógica de gestión de conflictos. Más allá de ahora, esa propuesta debería venir después del día de mañana, más bien. O sea, la idea no es anunciarla antes. ¿Tú qué piensas del tema del cómo y lo que ha dicho Javier? Valdés, cuando va a Cajamarca y Goyo busca los ojitos de Saavedra para ver si firma o no firma el documento, sale la propuesta de una doble instancia de reuniones. Una el 27 de diciembre en Lima, en la PCM, para discutir el tema del peritaje con todas las autoridades cajamarquinas, y una reunión para hablar del desarrollo de Cajamarca, 13 de enero en Cajamarca. La reunión del 27 de diciembre vino el alcalde provincial de Cajamarca, el alcalde provincial de Contumazá, algunos alcaldes distritales.
Pero que además el mismo Bardales, cuando fue a Cajamarca de vuelta, dijo que él no había ido a hablar sobre el peritaje a esa reunión, porque el peritaje estaba muerto ya en ese momento como posibilidad de negociación. Pero discúlpame, la reunión del 27 de diciembre en el local de PCM, a eso vinieron. Entonces también vinieron el gremio de transportistas, el gremio de grifos, la Cámara de Comercio de Cajamarca, Claro. ¿ok? Y se decidió ahí que lo que vamos a ver es calidad y cantidad de agua. ¿Por qué? Porque también los cajamarquinos sabían que si vamos a revisar todo el guía, nos pasamos 2 años y no hay proyecto. Entonces se determinó que ahí se iba a ver calidad y cantidad de agua, que era la preocupación principal y lo que se manifestaba en las calles al momento del paro. Muy bien. El gobierno regional no quiso participar de eso. ¿Ok? Si bien fue invitado, no quiso participar. La reunión del 13 de enero en Cajamarca, que se habla de desarrollo, el Gregorio Santos hace una reunión en la mañana para plantearle algo al gobierno. Y el gobierno simplemente viene y dice, ¿saben qué, señores? Para el desarrollo de Cajamarca en los próximos 5 años tenemos 5.000 millones de soles. 5.000 millones de soles y vamos a hacer carreteras, ampliación eléctrica, la represa del Chonta que la buscan hace no sé cuántos años, camino, carretera, cocinas mejoradas. Eso es lo que han ofrecido. Pero además hay que reconocer, parte de eso ya estaba aprobado, parte de eso, en el paquete presupuestal con el gabinete Lerner, porque esa iniciativa surgió en el gabinete Lerner. O sea, no había nada nuevo. Pero quiero recoger lo de Miguel, ¿no? O sea, efectivamente hubo una reunión donde estuvo Bardales, pero Bardales sale de la reunión y repito, dice, yo no he venido acá a hablar del peritaje, y los transportistas no eran pues los que iban a definir los términos de este peritaje. O sea, nació muerto como peritaje. No, además, políticamente, como te digo, no importa lo que digan los peritos. Ya las manifestaciones de Saavedra, de Gregorio Santos, de Marco Arana, de Ildefonso Hernández, todo el mundo dice el peritaje Valdés no tiene validez. Ya, listo, ya está el cántico. Por más lo que digan mañana, eso ya no tiene sentido. Nos queda poco tiempo. Yendo a ese punto sobre que el peritaje Valdés no tiene validez. No tiene validez, yo digo, voy a retroceder a Bagua. El lema de Santiago. Claro, pero vamos al tema de Bagua. Cuando pasa lo de Bagua, sí. Lo de Bagua no tiene sentido no solamente para la gente de la selva, sino que en general en el país, la percepción desde Lima era, no había ningún esfuerzo del gobierno de hacer una imposición respecto a las leyes para la selva. En el caso de Conga, el gobierno no ha logrado que en ciertos sectores del país si haya la mirada de que, oye, está habiendo un esfuerzo por tener una mirada objetiva interna. Yo no digo que no vaya a haber conflicto ni que vaya a ser difícil. Estoy diciendo, sí se está haciendo un esfuerzo para tener algo independiente y en Cajamarca igual no vas a lograr nada, pero en el resto del país ya tienes una mirada que, por ejemplo, te permite decir, voy a mandar a las Fuerzas Armadas y si hay que ponerse duro, te pones duro. Claro, pero acuérdate que en esta encuesta que de Ipsos Apoyo, que salió hace un mes creo, el 66% decía que había que tomar en cuenta el peritaje que hacía el gobierno y el 64%, o sea, más o menos lo mismo, decían que había que hacerle caso al señor Morán, ¿no? Y el señor Morán, vaya que decía cosas muy críticas a cómo, no solo al tema de las aguas, sino a otros temas, ¿no? Pero entonces, es interesante. Claro, o sea, la gente, sí, pero la gente, digamos, sí creo que en general la opinión pública no quiere que el estado de conflicto se mantenga permanentemente, ¿no? Salvo los más ultras, ¿no? En el caso de Cajamarca Saavedra, para decirlo con nombre y apellido, ¿no? Salvo los más ultras, el resto de la gente sí quiere que haya algún tipo de resolución. Para mí el problema es que no se está pensando en términos de política de Estado, sino cómo apago el incendio. O sea, una vez más, la del bombero. Entonces, el principal instrumento de gestión de conflictos en el país pues, es una manguera de agua, ¿no es cierto?, para apagar incendios. No, ese es el una chequera gorda, una chequera gorda. Claro. Y tú... Si ustedes creen que Manuel Pulgar Vidal no está tratando de mover una reforma un poquito más estructurada en el gobierno. Mira, Manuel está quedando muy bien en el gobierno por las cosas que él dice, cómo actúa, pero digamos, en este tema en particular, no ha cogido la propuesta que viene desde, como te digo, el momento que el señor fue electo, el momento que toma el poder, cuando se negoció el tema de la regalía, y se hizo una propuesta aceptada por las 7 empresas más grandes del Perú en tema minero, de cómo deberían hacerse los estudios de impacto ambiental, con fideicomiso, con bancos multilaterales extranjeros. Eso lo aceptaron. ¿Por qué? Porque finalmente va a ser
un estudio técnico quien gane una licitación internacional, y el cliente no es la empresa, sino el Estado peruano. Entonces ahí no va a haber esto de que, pucho, como pagan las empresas, es un terno hecho a la medida, que es lo que te dicen muchos en las zonas de conflicto. Ya, Y yo te pongo otro ejemplo, ¿no? O sea, en el tema de ordenamiento territorial, que fue una de las grandes ofertas de Humala, incluso hasta antes de la conferencia de prensa de Agua y Oro, Humala una semana antes, en la conferencia de prensa que dio para estos 4 periodistas, Augusto Álvarez, volvió a mencionar el ordenamiento territorial. Luego deja de hablar de él. Y Manuel Pulgar Vidal, que en los documentos que elaboró para el CIES de agenda electoral planteaba el ordenamiento territorial como una prioridad, acá en este estudio, en una entrevista que yo le hice, dijo, bueno, hay que pensar en la gestión del territorio, no se trata de evitar la minería, hay que buscar la complementariedad, pero en concreto, el proyecto de ley que se estaba trabajando desde la época de BRAC sobre el ordenamiento territorial se ha mandado al archivo. Entonces, tanto en instrumentos de gestión ambiental como en ordenamiento territorial no es mayor el avance. Efectivamente, en lo de Odorran ha habido una buena performance de Manuel. En el tema de la minería ilegal también ha tenido un rol importante, pero en lo que son los asuntos que generan el conflicto, o parte del conflicto, porque el otro es el canon también, ¿no? Ahí nos está tocando. Ahora, puede ser que Manuel esté en un debate interno, ¿no? Porque Lauer sin duda. Hace 2 días sí. Una columna, ¿Sí? En la cual dice que... ¿No se ha copiado el agua? Porque la vez pasada se copió de un colombiano de las Guayaberas. Sí. Claro, el diario El Tiempo, de Bogotá. ¿Qué se copió? El tema de las Guayaberas en Cartagena, de la reunión de los presidentes. Ya, ¿Ok? no sé. Bueno, Otro titular para que se... Ya, respuesta rápida, A ver. pero tiene que desprenderse de los deseos. ¿Tú crees que Conga va a ir o no va, independientemente de lo que... va con todo. Va Con Entonces, todo. que si dicen que no, milicos ahí, Igualito. muertes, bagua y va. Igualito. Tú, Javier, ¿qué piensas? Yo dudo que Conga vaya. Dudo Ya. mucho que Conga vaya. Ya está. Con eso nos despedimos. El próximo lunes veremos qué ha pasado. Nos vemos. Chao.